Well, it's been a good day, Ha sido un día muy bueno, but we still have a lot of day ahead of us. pero aún queda un poquito más. I said a lot of day. Mucho día más. Un poquito. Un poquito. No. So, I was encouraged by Mark's talk about Hannah earlier this afternoon. Fui muy animado por la enseñanza que dio Mark acerca de Ana esta tarde. Because a little bit of my story is I went to the university, or actually I'll go back earlier. Contándoles un poco sobre mi historia que ya les había contado cuando fui a la universidad. When I was young, our family went to church a little bit, and then we stopped when I was about, 10 years old. Cuando yo era chico, mi familia iba a la iglesia, iba poco a la iglesia, pero cuando tenía 10 años dejaron de ir. So when I went to the university, I went there to study, Entonces, cuando yo fui a la universidad, fui allí para estudiar, to play football americano, para jugar fútbol americano and to have a lot of fun. y para divertirme mucho. But God had a different plan. Pero He Dios grabbed me, tenía un plan diferente para mí and I started to follow Jesus. y empecé a seguir a Jesús en la universidad. And I started up Bible studies on my football team and in my fraternity. Y empecé estudios bíblicos en el equipo de fútbol y en mi fraternidad. My fraternidad is a group of 80 men who just drink and party a lot. Mi fraternidad era un grupo de 18 hombres que únicamente tenían fiestas y bebían mucho. But my friends started to follow Jesus with me. Pero mis amigos seguían a Jesús conmigo. And so I started thinking, God, what do you want to do with my life? Entonces yo empecé a pensar, bueno, Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida? Because I always wanted to go to one of the top universities, Porque yo siempre quiero ir a las mejores universidades y ser el mejor to get a great job and make a lot of money. y poder entonces tener un muy buen empleo y hacer mucho dinero. Esa era mi meta en la vida. But now all I want to do is make disciples who made disciples who made disciples. Pero ahora ya conociendo a Cristo, yo lo único, bueno, mi meta en la vida era hacer discípulos que hicieran discípulos y que a su vez hicieran discípulos. So I told my mother that I was going to go into the ministry when I graduated from college. Entonces le dije a mi madre que al graduarme de la universidad me iba a meter de lleno al ministerio. And she was pretty upset. Y ella estaba muy enojada. Why did you go to the university just to go into ministry? Pero, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué vas a la universidad para que al salir te metas al ministerio? You could go and make a lot of money. Tú puedes ir y hacer mucho dinero. So for several months, my mom and I were not agreeing. Entonces, por algunos meses, mi madre y yo no estábamos de acuerdo. And then one day my mom came to me Y un día mi madre vino a mí and she was saying, y ella estaba diciendo, for many years, your dad and I could not get pregnant. por muchos años, tu papá y yo no nos podíamos embarazar. And eventually I was 29 years old. De pronto ya tenía 29 años And all my friends didn't have one, but they had 2 or 3 kids. y todas mis amigas y amigos tenían 2, 3, 4 hijos. So I prayed Hannah's prayer. Entonces yo oré la oración de Ana And I got pregnant right away. y me embaracé inmediatamente. It was the first time I heard this. Y esa fue la primera vez que yo escuché esto. So I looked at my mom and I just said, then it's not my fault. Y le dije, mamá, entonces no es mi culpa, It is your fault. es tu culpa. There is a revival happening in Mexico. Hay un avivamiento sucediendo en México. Many of us in the United States have been watching the Holy Spirit work in your country for many years. Muchos de nosotros en Estados Unidos hemos estado monitoreando la obra y el mover del Espíritu Santo
en México durante muchos años. 2 years ago, I was at a conference with pastors from all over the world. Hace 2 años estaba yo en un congreso con pastores de todo el mundo. And the pastors from Mexico were sharing amazing stories of revival. Y los pastores de México estaban compartiendo historias sorprendentes de avivamientos. We've been hearing about what God has been doing in the prisons. Y acabamos de escuchar lo que Dios está haciendo en las prisiones. And at this conference, they were even sharing about various politicians that have Y estaban started following compartiendo Jesus. también de muchos políticos que estaban entregando sus vidas a Cristo. So you know when God is reaching politicians, Entonces, tú sabes, cuando Dios empieza a alcanzar a los políticos, there is a revival in your country. es porque está empezando a haber un avivamiento en tu país. We are still praying for our President Trump. Nosotros seguimos orando por nuestro presidente Trump. I don't know if I have enough faith. We too. Great too. Gracias. No sé si tengo la suficiente fe. There is also a revival happening in the book of Acts. Hay también un avivamiento sucediendo en el libro de los Hechos. We see the Holy Spirit come upon the disciples. Vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre los discípulos. Today, our brother Carl was talking about the importance of the Holy Spirit. Hoy nuestro hermano Carl nos habló de la importancia del Espíritu Santo. And all of a sudden, these disciples, like Peter, who could not do anything right, Y todos los discípulos, como Pedro, que no podían hacer nada bien, received the Holy Spirit, recibieron el Espíritu Santo and revival starts to break out. y los avivamientos empezaron a suceder. Could you read Acts chapter 2, Vamos a leer Hechos capítulo 2, verses 42 to 47? versículos 42 al 47. Acts 42, 42 to 47. Acts 2, Acts 2. 2, 42 to 47. Hechos 2 del 42 al 47. Sí. ¿Ok? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amen. Amén. So you know when Christians are trying to bring heaven down to earth, Entonces tú sabes, cuando los cristianos están tratando de traer el cielo a la tierra, the devil's going to be working trying to bring hell up above. el diablo va a empezar a trabajar para traer el cielo, el infierno a la tierra. When we are serving the Lord and seeing people get saved, Cuando estamos sirviendo al Señor y empezamos a ver gente que se salva, it is when we will face opposition, es cuando vamos a enfrentar oposición. not if we will face opposition. No si enfrentamos oposición. So tonight we're going to look at how do we pray when we start to face opposition. Entonces vamos a ver ahora cómo tenemos que orar cuando enfrentamos oposición. In Acts chapter 3, we see Peter and James go up to the temple. En Hechos capítulo 3 vemos a Pedro y a Juan yendo al templo. Yeah, Peter and Juan. not Pedro y James. Juan. Yeah, Peter and John. And they're going to the temple, and there is a man who's been lame from birth. Ellos van a orar al templo y ven a un cojo de nacimiento. We see later in the passage that he was over 40 years old. Después nos enteramos que este cojo tenía 40 años. So for many, many, many years, he would be at the gate of the temple asking for money. Entonces, por muchos años, él era puesto en la puerta del templo para pedir limosna. So of course he asked Peter and John for money. Entonces, por supuesto, le pidió dinero a Pedro y a Juan.
And do you remember what Peter says? ¿Y recuerdan lo que dijo Pedro? Silver and gold I do not have. No tengo plata ni oro, But in the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, And he levántate y anda. And he grabs him by the hand Y and lo he tomó de la begins to mano walk. y empezó a caminar. And then people from all over start to gather. Y entonces gente de todas partes se reunió. It is an amazing miracle. Es un milagro impresionante. And when Peter sees the crowd start to gather, Y cuando Pedro ve que la multitud se reúne, he preaches the gospel. les predica el evangelio. And as he preaches the gospel, we'll see in Acts chapter 4, Y en Hechos capítulo 4, como resultado de que les predicaron el evangelio, there will be opposition. hubo oposición. In this case, the very ones who opposed Jesus in Jerusalem En este caso, de parte de los mismos que se opusieron a Jesús en Jerusalén. are the ones that come to Peter and John. Y ahora arrestan a Pedro y a Juan. They're the priests, the captain of the temple guard, and the Sadducees. Y de pronto son llevados a juicios ante el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, los guardas del templo. There were no Pharisees, only the priests and the Sadducees, because they're the ones who ran the temple. And they made lots of money running the temple. Porque estos saduceos y estos guardas del templo, no los fariseos, sino los saduceos, estos obtenían muchas ganancias porque ellos regenteaban el templo, o sea, ellos administraban el templo. Because this was a time when you had to travel for the Passover, or in this case, Pentecost. Y era un tiempo muy productivo en la Pascua y en este caso el Pentecostés. So you would not bring goats or animals from your own home. Entonces tú no podías traer animales, ovejas desde tu propia casa. It's like traveling on a plane. You cannot bring your own food into the airport. Es como cuando viajas en avión, no puedes traer tu comida que te vas a comer a donde vas. Instead, they make you buy their food for twice as much. En vez de eso, te hacen comprar la comida allí 2 veces más cara. So the people, in order to sacrifice, had to pay a lot of money Entonces, for the animals. para que la gente pudiera ofrecer sacrificios, tenía que comprar los animales a precios muy elevados. And the priests and the Sadducees were getting very rich. Y los sacerdotes y los saduceos se enriquecían a costa de ellos. But this Jesus movement is starting to mess things up for them. Pero este movimiento de parte de Jesús empieza a alterar todas las cosas. So they want to put a stop to it. Entonces quieren detenerlos. So they arrest Peter and John. Entonces arrestan a Pedro y a Juan. And then they ask this question: in what name, in what power did you do this miracle? Y les hacen entonces la pregunta, ¿en nombre de quién o en qué potestad hacen estas cosas? So Peter preaches the gospel to them. Entonces Pedro les predica el evangelio a ellos. And he is bold. He says, the Jesus who you crucified Y lo hace con denuedo y les dice, el Jesús a quienes ustedes crucificaron is the name and the power that we did es this el work. nombre y la potestad en la que hemos hecho esto. But they realize, though they want to do something to Peter and John, Pero ellos entonces se dan cuenta que tienen que hacer algo con Pedro y con Juan. all the people are praising God because of this miracle. Porque toda la gente, todo el pueblo está alabando a Dios por causa de este milagro. And there's no denial that this man was healed. Y nadie puede negar que este hombre había sido sanado. So all they can do is say, do not preach in the name of Jesus Entonces, anymore. todo lo que pueden hacer es intimidarlos y ordenarles que ya no prediquen a Jesús más. Just like the officials in the prison to Colonel Galicia? ¿Cómo se dice? Solís. Humberto Solís. Humberto, okay. Sí, ¿verdad? Humberto Solís.
Just like Tal y como a ti te prohibían hablar de Cristo en la cárcel. so they let them go. Y entonces los dejaron ir. So we will pick up in our passage in Acts chapter 4 in verse 23. Entonces, en Hechos, capítulo 4, versículo 23, And could you read verses 23 through 26? dice del 23 al 26, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. So the disciples are doing what we did earlier today. Los discípulos estaban haciendo lo que hicimos en la mañana. They are praying one of the Psalms to God. Están orando uno de los salmos a Dios. In this case, they're praying a very well-known psalm, Psalm 2, verses 1 and 2. Están orando un salmo muy conocido, el Salmo 2, versículos 1 y 2. The reason why we've been in the Psalms a lot the last 2 days La razón por la cual hemos invertido tiempo en los salmos en los últimos 2 días is the Psalms can be our prayer language, es que los salmos tienen que llegar a convertirse en nuestro lenguaje de oración, just like they were the prayers of the early church. tal y como se convirtieron en el lenguaje de oración de los primeros cristianos. Maybe some of you are facing opposition even now. Tal vez algunos de ustedes están enfrentando oposición aún ahora. There have been times where ministry for me was very easy. Ha habido tiempos en mi vida en que el ministerio ha sido muy fácil And then there's been times where I have been scared. y ha habido tiempos en que he sentido miedo. One of those times when I was in the country of Uzbekistan on a missionary trip. Uno de esos tiempos fue cuando estaba en el país de Uzbekistán en un viaje misionero. This was 20 years ago Esto in fue hace 20 años, 1997. en 1997. And we went to 3 countries: Turkmenistan, near Iran, Uzbekistan, and Kyrgyzstan. Y fuimos a 3 países, Yeah. de Yeah, Turkmenistan, eh, Uzbekistan, and Kyrgyzstan. Y Turkmenistán hace frontera con Irán. Just a couple years earlier, these countries were part of the Soviet Union. Solamente unos cuantos años atrás, estos 3 países eran parte de la Unión Soviética. And in Turkmenistan and Uzbekistan, you were not allowed to preach the gospel. Y en Turkmenistán y en Uzbekistan. Uzbekistán no se permite, está prohibido hablar el evangelio. But we preached the gospel in Turkmenistan. Pero predicamos el evangelio en Turkmenistán. But we only traveled through Uzbekistan to go preach the gospel in Kyrgyzstan. Pero nada más viajamos a Uzbekistán para poder llegar a el siguiente país a predicar el evangelio. The reason is because the Uzbeks, were the people in Uzbekistan, became very zealous Muslims. La razón de esto es que los uzbecos se volvieron islamistas extremos, o sea, muy pues fanáticos. And they were also a very fierce people. Y son gente muy pues violenta, muy mala. Yes, very tough. So we were in their capital city, Estábamos en su capital and it was just a day off as we were traveling. y de pronto pues ya no pudimos seguir viajando porque era un día inhábil. So we didn't pray that much.
no oramos mucho, We were enjoying our day off. simplemente estábamos disfrutando nuestro día libre, el día que no se podía hacer nada. And I took a couple of pictures. Y tomé un par de fotos. And maybe I looked like a CIA agent, Tal vez yo me vea como un agente de la CIA, but ¿Sí? they seized me and arrested me. pero al verme tomar las fotos, la policía me arrestó And they took me into their army station. y me llevaron a su estación militar. I sat there for a long time. Estuve sentado ahí por mucho largo tiempo. There were no windows. The No había room was ventanas. all concrete. Todo era de concreto And it seemed like most of the military officers were all smoking. y casi todos los oficiales estaban fumando. So I could barely breathe. Entonces casi ni podía respirar. One of them could speak a little bit of English. Uno de ellos hablaba un poquito inglés. And all I could really understand is he kept pointing at my camera. Y lo único que pude entender es que me habían arrestado por mi cámara. So I gave him my camera. Entonces yo le di mi cámara, But he shook his head. He was upset. pero él hizo así con su cabeza y estaba muy enojado. He gave me back my camera. Y me regresó mi cámara. But he kept pointing at the camera, that he Pero wanted something inside the camera. Seguía apuntando a la cámara y yo entendía que él pensaba que había algo dentro de la cámara. So then finally I realized he just wanted the film in the camera. Y de pronto ellos ya, o sea, se dieron cuenta de que había un film en la cámara, que nada más había un, se llama, Those un of you film. who are young won't understand what I'm saying. Dice, muchos de ustedes son muy jóvenes, no entienden lo que es un film dentro de una cámara. But these were temporary cameras inside a box. O sea, eran cámaras temporales con cintas adentro. Did you have these in Mexico? The like ¿Se acuerdan de temporary esas cameras? cámaras? De esas cámaras desechables que tomas fotos y ya las tiras porque el rollo es lo que te queda. So after you finished all your photos, you would just Entonces tienes que pues terminar todas las fotos para que las puedas revelar. And so I took off the cardboard, but I couldn't open the camera. Entonces yo no podía abrir la cámara porque si no se echa a perder todo. So I just gave him the camera again. Entonces les volví a dar la cámara. But then I noticed the one who's really in charge, who's sitting in the back, Pero de pronto vi al fondo al que en verdad parecía que era el que estaba a cargo de todo, who also had the biggest gun, que también estaba muy enojado. stood up and yelled at me. Se puso de pie y me empezó a gritar. I was much bigger than him, Yo era un poquito más alto que él, but he had the gun. pero él tenía la pistola. So I stood up, Entonces yo me puse de pie and they all y todos se were pusieron ready to do like así tackle me. nerviosos y como que estaban listos para allí hacerme daño. So I stepped back and I put my camera on the Entonces ground me hice para atrás y puse la cámara en el piso and I stomped on it. y la destruí. They thought I was an idiot, Ellos pensaron que yo era un idiota, but I grabbed the film pero agarré el rollo and I handed him the film. y se lo volví a dar. And so they just shook their heads Y ellos And hicieron let me así go. con su cabeza y me tuvieron que dejar ir. Did they keep the film? Yeah, Sí, they kept my film. ellos se quedaron con el rollo. Lo que pasa, so they didn't know how to open it. No, they did. They opened the film. No, but Oh, they couldn't open the camera, so I Yes. stomped on it. sí, y es que como son de esas cámaras desechables, ellos no las sabían abrir, pues mejor la rompió toda y ya se los dio. But I remember thinking this. Pero recuerdo que pensaba esto. Someday I want to come back and preach the gospel to the Uzbeks. Algún día quiero regresar y predicarle el evangelio a los uzbequitas. So let's
go back into our text and read verses 27 through 30. Entonces vamos a leer Hechos 4, en donde estamos leyendo del 27 al 30. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Through 30. Yes. So the disciples pray for three things. Entonces, los discípulos oraron por tres cosas. The first thing they pray for is that they would speak the word of God with great boldness. Una de las tres cosas que oraron fue que Dios les permitiera predicar la palabra con denuedo. I loved hearing from our brother when they said, you cannot share the gospel at the end of the play. Me encantó mucho lo que nos compartiste, que les hablabas el evangelio al final de la obra He decided that he had to preach the gospel. y tú decidiste hacerlo y seguirlo haciendo a pesar de las consecuencias que pudieran haber. This was their first response to the opposition they faced. Esta fue la primera respuesta a la oposición que tuvieron. The second thing they prayed for was that God would stretch out his hand and heal. La segunda petición que hicieron fue que Dios extendiera su mano para que se hicieran sanidades y señales. Often when we see God heal people A menudo cuando vemos gente que se sana and we see the transformation in their y lives, vemos la transformación en sus vidas, whether it's physical or sea spiritual, física o espiritual, that gives us a platform to preach the gospel. eso nos da una plataforma para predicar el evangelio. And then the third thing they pray Y for la tercera cosa por la que oraron is that God would perform signs and wonders through the name of his holy servant es Jesus. que Dios hiciera señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. So a year later, many of us on this same team went back to Uzbekistan. Entonces el siguiente año fui con otro equipo de nuevo a Uzbekistán, But some of the Christians there advised us not to preach the gospel. pero algunos de los cristianos ahí nos advirtieron, por favor no prediquen el evangelio. So as we prayed, we went into Kyrgyzstan Entonces conforme oramos fuimos a Kirguistán because there was a city that was filled with many Uzbeks. porque había una ciudad en donde habían muchos uzbequitas And we played basketball with them at the university. y jugamos básquetbol con ellos en la universidad. These guys were tough. They threw a lot of elbows. Estos cuates eran durísimos, daban unos codazos muy fuertes, But I threw a couple elbows back. pero yo también les regresé 2 o 3 codazos. And afterwards, they invited us to one of their clubs. Entonces después del juego nos invitaron a uno de sus clubs. It was a dance club with lots of alcohol and loud Era music. un club de baile y había alcohol y había vicio y todo. I don't know if it was a good choice or a bad choice, but we went. No sé si fue una buena decisión o una mala decisión, pero aceptamos la invitación. But while we were there, the DJ gave us an opportunity to have his mic. Entonces, mientras estábamos ahí, el disc jockey nos dio la oportunidad de decir unas palabras por el micrófono. So I took this as a sign, much like Peter took, to share the gospel. Entonces yo tomé esto como una señal, así como Pedro, de una oportunidad para predicar el evangelio. Surprisingly, people were very quiet. De pronto, sorprendentemente, la gente estaba en silencio. Although no one prayed to receive Jesus, Y aunque nadie oró para recibir a Jesús, the seeds of the gospel were planted. la semilla del evangelio fue sembrada. Later, some of the Christians in that city Más tarde, algunos de los cristianos en esa ciudad said it was probably the first time that the gospel was preached in public nos dijeron que era la primera vez que ellos habían visto que el evangelio fuese predicado en público, since their city and country became Muslim over 1,000 years ago.
dado que la ciudad de ellos se volvió musulmana 1000 años atrás. Can you read verses 31 and 32? Ahora continuamos con el versículo 31 y 32. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. You look at the history of the church. Tú ves la historia de la iglesia Sometimes when there was the most opposition, y descubrimos que cuando más oposición había, you see the most boldness. era cuando más denuedo había. In Revelation chapter 17, En Apocalipsis capítulo 17, we see a time where there's going to be much persecution to the church. vemos el tiempo donde va a ser la mayor persecución para la iglesia. Can you read verses 17, verses 3 through 8? Apocalipsis Or 17, no, 3 through 6. del 3 al 6. Yes. 17. Yes, chapter 17, verses 3 through 6. Apocalipsis 17 del 3 al 6. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Many Bible scholars believe that Babylon the Great was the empire of Rome. Muchos eruditos bíblicos coinciden que Babilonia la grande se refiere al imperio romano. And the time when John, the Apostle John, wrote Revelation, Y en el tiempo cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, the church was experiencing much persecution. era el tiempo cuando la iglesia sufría la mayor persecución de todas. In fact, Peter, who we see helping bring revival in Acts chapter 2, 3, and 4, Y Pedro, que fue utilizado por Dios para un gran avivamiento en Hechos 2, 3 y 4, by this time has already been martyred by the Emperor Nero. para este tiempo ya había sido asesinado por Nerón. Early church fathers say that Peter was crucified upside down. Los padres de la iglesia, de ellos cuentan que Pedro fue crucificado boca abajo, Because he did not count himself worthy to die like his porque Savior. él no se consideró digno de morir como el Salvador. For many years, the early church grew because of the blood of the saints and the blood of the martyrs. Por muchos años la iglesia creció por la sangre de los santos y la sangre de los mártires. And even today, in the Middle East, North Africa, and many parts of the world, Y aún hasta el día de hoy en el Medio Oriente, en el norte de África y en muchas otras partes del mundo, the church is growing despite fierce opposition. la iglesia sigue creciendo a pesar de la temible persecución. I think many of us are horrified by what we see of this group called ISIS. Yo creo que muchos estamos horrorizados por lo que hemos oído y visto de lo que están haciendo contra los cristianos, este grupo ISIS. A couple of years ago, they entered the city of Mosul. Hace 2 años entraron a la ciudad de Mosul. Well, now today, if you look at CNN or Mexico News or BBC, you'll see that Mosul is being freed. Y puedes ver que, bueno, después de todo eso, ya se puede ver en CNN y en cualquier noticiero que Mosul fue liberada.
Mosul is the second largest city in Iraq. Mosul es la segunda ciudad más grande de Irak. But what many people do not know is that there are many churches in the city of Mosul. Pero lo que casi nadie sabe es que en la ciudad de Mosul es donde más iglesias cristianas hay. But when ISIS went into Mosul, Pero cuando ISIS tomó Mosul, they gave the Christians one choice or two choices. les dieron a los cristianos dos opciones, dos decisiones. Convert to Islam Conviértete al Islam or we will kill you. o si no te vamos a matar. And many of our brothers and sisters chose death. Y la mayoría de nuestros hermanos y hermanas escogieron la muerte. Heard another story on the radio. Escuché otra historia en el radio. So I downloaded the story and I will just read it word for word. Descargué la historia y simplemente quiero leerte la palabra por palabra. This happened just this past May Esto pasó apenas en mayo, hace unos días, in a country in northern Africa. en una ciudad del norte de África. After an early morning baptism, Después de un bautizo en la mañana, Pastor Paul tells Christian Daily el pastor le dijo a los cristianos that militants appeared and stoned the crowd. que los militares aparecieron y secuestraron a la gente. Pastor Paul was taken to a hospital with serious head injuries. El pastor Pablo fue herido gravemente y llevado al hospital. He received surgery and lived. Fue atendido quirúrgicamente y sobrevivió. Then many of the Christians came around him to protect him. Y muchos de los cristianos vinieron alrededor de él para protegerlo. They took him out of the city and took him to Pastor Ayub's house deep in the forest. Lo sacaron de la ciudad y lo llevaron adentro del bosque a casa de otro pastor So he could rest and heal. para que pudiera descansar y sanar. But then a few weeks later, Pero unas pocas semanas después, this happened in April. perdón, esto pasó en abril, I heard it in May. yo lo escuché en mayo. On Easter Sunday, En el domingo de Pascua, Pastor Ayub was leading a worship service in his house el pastor Ayub estaba dirigiendo el servicio de la iglesia en su casa when the same militant group once again targeted the cuando church. el mismo grupo militante o militar otra vez invadió y rodeó su casa. The Christians were certain that they would lose their lives. Los cristianos estaban seguros que iban a perder todos su vida. So they started to cry out to Jesus in Entonces prayer. empezaron a clamar a Jesús en oración. Then out of nowhere, a lion roared. Y de pronto de la nada un león rugió. And the militants stopped and turned around. Y los militantes simplemente tuvieron que detenerse. And the lion pounced on one of the terrorists Y el león atacó a uno de los terroristas and grabbed him by the neck. y lo agarró del cuello. The rest of the militants jumped on the lion, El resto de los militares brincaron sobre el león, but then some of the other militants started hitting the lion. empezaron a golpear al león. Then two more lions appeared and went to the aid of the first lion. Pero entonces surgieron otros dos leones y fueron a ayudar al león que estaba siendo golpeado. Shocked by suddenly having to defend themselves against three lions, Y imposibilitados de poder defenderse contra tres leones, the militants all ran away. los militantes simplemente tuvieron que salir huyendo. Pastor Paul was amazed that the lions never even approached any of the church members. El pastor Pablo estaba sorprendido que los leones ni siquiera se asomaron ni se acercaron
a donde estaban los cristianos reunidos. The lions left when the militants left. Los leones se fueron inmediatamente cuando los militantes se fueron. But what was even more amazing Pero lo que fue mucho más sorprendente was that there had not been lions in that part of the country for years and years. es que desde hace décadas no han habido leones en esa parte del país. Earlier we were talking about the attributes of God. En la mañana hablamos acerca Do you believe that God is all powerful? ¿tú crees que Dios es todopoderoso? Do you believe that God could be present everywhere at every time? ¿Tú crees que Dios puede estar presente en todo lugar, en todo momento, en todo instante? He could be present here with us, Que Él está presente aquí con nosotros and he could be present in Mosul, Iraq, y que Él está al mismo tiempo que está aquí, está en Mosul, Irak, and he could be present in a village in northern y Africa. está presente al mismo tiempo en una villa en medio del bosque en el norte de África. I love missions. Yo amo las misiones. You hear how Jesus is at work all throughout the earth. Me emociona saber lo que Jesús está haciendo en todo el mundo, en todas partes. For 12 years, I worked with a ministry called Campus Crusade for Christ. Durante 12 años yo trabajé con un ministerio que se llama Campus Crusade Campus Crusade for Christ. Sí. Yes. And one of our missionaries in Iraq shared this story just a couple years ago. Y uno de los misioneros contó esta historia hace 2 años. He said some of the locals in Iraq were going to take a van full of Bibles to a village where many churches had been planted. Una de las iglesias locales en Irak iba a transportar Biblias a varias aldeas en donde varias iglesias habían sido plantadas. But they knew it would be dangerous if they went through the heart of area with ISIS. Pero ellos sabían que era pues peligroso porque tenían que atravesar un área controlada por ISIS. So they took a very small road around to get to the village. Entonces ellos dieron una gran vuelta y rodearon esa zona para llegar a las aldeas. But on the way, their van broke down. Pero en el camino la camioneta se les descompuso. So they were trying to restart their car, the Entonces van, están intentando echarla a andar, la van, and they were having no success. y no tienen ningún éxito. And then one of them saw a bad group of men approaching the van. Entonces de pronto uno de ellos ve un grupo de hombres que se están acercando hacia la van. They fear for their lives. Y ellos entonces temen por sus vidas. The men approached the van, En la banda se acerca a la van so they got out. y les piden que salgan. And one of the men came up to them Y uno de ellos viene a uno de ellos and said, y le dice: "Are you the men with the Bibles?" ¿Ustedes son los hombres que traen la Biblia? ¿Las Biblias? They said, maybe. Y le dicen: ¿puede ser? Why do you ask? ¿Por qué preguntas? They said, last night Anoche we had a vision of Jesus in our village. tuvimos una visión de Jesús en nuestra aldea. Says, you've been asking for Bibles. Go to this spot and there will be men with Bibles. Ustedes que han estado orando por Biblias, vayan a este punto en la carretera, allí va a haber una camioneta con Biblias. We're here for Bibles. Do you have the Bibles? Estamos aquí porque Jesús nos dijo que iba a haber Biblias. ¿Traen Biblias? So they gave them the Bibles. Entonces les dieron las Biblias. Amen. Aleluya. And then they turned the key in their van Y entonces pusieron la llave otra vez en la van and it started up right away. y arrancó inmediatamente. And they went back. Y
pudieron regresar. They didn't go to the other beliefs? No, they returned home. Ah, ok. Se fueron a la casa porque dieron todas las Biblias. As we close tonight, I want us to pray for the persecuted church. Para concluir hoy quisiera que oremos por la iglesia perseguida. Perhaps there are parts, I know, in southern Mexico where the church is being persecuted. Sé que en México, en el sur y en algunas otras partes todavía hay persecución. But maybe there's other areas in your country where you cannot preach the gospel. Y puede ser que haya otras áreas o regiones en tu país donde sea peligroso predicar el evangelio. But right now we have brothers and sisters in prison Pero en este mismo instante tenemos hermanos y hermanas en prisión in China, Iran, and en in China, many countries. en Irán y en muchos países. And we need to pray for them. Y tenemos que orar por ellos. So at your table, let's pray for our brothers and sisters who are facing fierce opposition. Entonces vamos a orar, cada uno, por favor, elevemos una oración por nuestras hermanas y hermanas que son perseguidos por causa de su fe. And let's pray these three things Y vamos a orar estas tres cosas that the early church prayed for. que la iglesia primitiva oró. Pray that they would preach the word of God with boldness. Que ellos sigan predicando con denuedo, Pray that God would continue to stretch out his hand and heal. que Dios continúe extendiendo su mano y sanando, And pray that God would do signs and y wonders. que Dios haga señales y maravillas, And to continue to grow the church. y que las iglesias continúen creciendo. Amen. Amén. Let's pray. Vamos a orar. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, declaro, Señor, que estos son los tiempos de la nueva iglesia que tú has levantado, la iglesia gloriosa en el poder de tu Espíritu Santo, para que se predique en los confines del mundo, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, levantamos en el poder de Jesucristo el estandarte que es de victoria, Señor, por el poder de tu palabra. En este instante declaramos, Señor, que todo argumento de
del enemigo se cae en este instante, Señor. Y profetizamos a las naciones un nuevo avivamiento en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Tú has prometido que en estos tiempos, Señor, levantarías reyes y sacerdotes en la autoridad de Cristo Jesús para llevar tu palabra, Señor, al perdido, al necesitado, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Hoy bendigo a mis hermanos, Señor, porque el avivamiento poderoso de estos tiempos ha de salir de las prisiones, ha de salir de aquellos lugares perdidos donde está el adicto, donde está el enfermo, donde está el esclavizado, por el poder y la autoridad de Jesucristo. Hoy bendigo a mis amados hermanos que vinieron desde lejos, los bendigo, Señor, y en el nombre de Jesús los honro, Padre, para que sigan siendo usados y llevando el poder del evangelio por todas las naciones, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amen, amen, amen.